Sin embargo, hay casos en los cuales una n muy grande nos puede ayudar un poco la teoría para jugar con esos valores. Ese es el caso justo de la elección de senadores en México. En este caso, cada persona que puede votar tiene exactamente un voto para elegir a su senador, y entonces no es muy difícil ver que como todos tienen exactamente un voto, el poder de voto individualmente es el mismo a la hora de elegir a su senador. Sin embargo, lo que nos gustaría comparar es cuál es el poder de voto de una persona en un estado donde hay muy poca población, como podría ser Baja California Sur, que en 2010 tenía alrededor de 640,000 habitantes, y el Estado de México, ¿no? Donde en 2010 también tenía alrededor de 15.200.000 habitantes. Eso quiere decir que había 23.75 más habitantes en el Estado de México que en Baja California Sur. Es más o menos obvio que ser un votante crucial en Baja California Sur, la probabilidad de ser un votante crucial en Baja California Sur, pues es un poco más grande que la probabilidad de ser un votante crucial en el Estado de México. Hay muchos más casos y entonces como que aquí se diluye un poquito más el voto. Pero los índices de poder, que claramente en Baja California Sur va a ser un poquito mayor, pero los índices de poder preservan esta proporción, así como en el Estado de México es 23.75 mayor la población. ¿Sucederá algo similar o preservará esa proporción el poder de voto? Pues vamos a ver que no. Para eso lo que vamos a mostrar es este teorema. En una elección con n votantes, donde cada votante tiene exactamente un voto, en el límite, cuando n tiende a infinito, el índice de poder de un votante, dado que todos tienen un voto, todos van a tener el mismo poder de voto, ¿sí? Entre 2 entre raíz de 2 pi n es igual a 1. Esencialmente lo que quiere decir esta expresión es que cuando n es grande, para n bastante grande, beta n esencialmente vale lo mismo que 2 entre raíz de 2 pi n. La prueba de este teorema consta de dos partes, dependiendo de si n es par o n es impar. Nada más voy a presentar la parte en la cual n es par, pero la que es impar tiene ideas muy similares. Entonces vamos a suponer que n es igual a 2k, y lo primero que hay que notar es que cuando n es igual a 2k no hay votantes cruciales. Esto es porque la sí coalición más la no coalición nos tiene que dar n, ¿no? Son todos los votantes, o votan que sí o votan que no, y eso nos tiene que dar de todos los votantes que es n, que es un número par. Eso implica que ambos, la cardinalidad de la sí coalición y de la no coalición, tienen que tener la misma paridad, ¿sí? Es decir, o ambos son pares o ambos son impares. Ahora, si hubiera una votación en la cual existiera un votante crucial, eso quiere decir que en principio ganaría una cierta coalición. Sin pérdida de generalidad vamos a poner que sí, que la sí coalición es la que gana, es decir, sí es mayor que la no coalición, pero al momento en que ese votante, que es crucial, que estamos suponiendo por contradicción que existe, cambia su voto, entonces se cambia el resultado de la elección. Eso quiere decir que sí menos 1 es menor que no más 1. Sin embargo, ya habíamos dicho que sí y no tenían la misma paridad. Entonces, si sí es mayor que no, tiene que ser mayor por al menos 2, porque tiene la misma paridad. Entonces, esto no puede suceder, es una contradicción, y por lo tanto no hay votantes cruciales. Entonces, dado que no hay votantes cruciales, para calcular
el índice de poder de Van Schaaf, solamente nos basta preguntarnos cuando un cierto votante A es semicrucial. Hay 4 casos en los cuales un cierto votante A puede ser semicrucial. El primero de ellos es que él estuviera en la coalición ganadora, que fuera la sí coalición, ¿sí? Y entonces esta tendría que tener K más 1, la sí coalición, donde A sería uno de ellos, y la no coalición tendría que tener K menos 1, para que cuando él cambie se genere un empate. Lo mismo podría pasar si A estuviera en la nueva coalición, donde tuvieran K más 1, y cuando cambia se genera el empate. Otra de las cosas que podría suceder es que estuvieran empatados, el A estuviera en la sí coalición y estuvieran empatados de tal manera que cuando él cambia, entonces cambia el resultado de la elección y ahora ya se vuelve que gana el no, la no coalición, o el simétrico, ¿no? Que A está en la no coalición y a la hora de cambiar, cambia el resultado de la elección. Estos son los 4 casos posibles. Ahora, nos gustaría contar, dado que estas son todas las posibles tipos de alineación en los cuales A es semicrucial, nos gustaría contar cuántas hay de cada una. Entonces concentrémonos en la primera. Claramente no nos importa el orden en el que estos conjuntos aparezcan, de la sí coalición y la no. Entonces, esencialmente, para la primera habría de las n-1 personas que quedan, dado que el A ya está fijo y está en la sí coalición, como elijo los K que votan que sí. Entonces hay tantas coaliciones como el coeficiente binomial de n-1 en K. Si se dan cuenta, lo mismo sucede acá para la 2, de las n-1 personas que quedan, como elijo K. Aquí también, de las n-1 personas que quedan, como elijo K. De las n-1 personas que quedan, como elijo K. Entonces, en cada uno de esos casos hay n-1 en K posibles alineaciones en las cuales A es semicrucial, por lo que el índice de poder de Van Schaaf va a ser el número de veces que hay en los que es semicrucial por un medio, porque acuérdense que cuando es semicrucial nada más tiene la mitad del poder, entonces va a ser 4 por n-1 en K por un medio entre el total de alineaciones, que son 2 a la n. Pero notemos que n-1 en K, que es igual a n-1 factorial entre K factorial por n-1 menos K factorial, la definición del coeficiente binomial. Pero como n es igual a 2k, entonces al sustituirlo aquí tendríamos 2k menos k, nos queda k. Entonces esto sería igual a n-1 factorial entre k factorial k menos 1 factorial. ¿Ok? Ahora voy a multiplicar por un n entre n, pero arriba me sirve como un n y abajo n es igual a 2k, entonces lo multiplico por un 2k. ¿Ok? Y esto es 2k por k factorial por k menos 1 factorial, que es igual, ese k por k menos 1 factorial nos da otro k factorial, y entonces esto nos queda arriba n factorial y abajo 2 por k factorial por k factorial es k factorial al cuadrado, ¿sí? Pero k es n entre 2, entonces tendríamos que esto es n entre 2 factorial al cuadrado. Y entonces, sustituyendo esa expresión en la expresión que tenemos acá arriba, esto nos daría que esto es 1 entre 2 a la n, este 2 y este 2 se multiplican, matan al 4, nos queda 1 entre 2 a la n, n factorial entre n medios
factorial al cuadrado. Ahora bien, esta formulita se ve bastante complicada, ¿no? Como cuánto vale, tendríamos que calcular un factorial. Pero cuando n es muy grande, y siempre que tenemos factoriales, podemos ocupar la fórmula de Stirling, que en esencia lo que nos dice es que asintóticamente, es decir, en el límite cuando x tiende a infinito, x factorial tiende, o sea, es asintóticamente igual que raíz de 2πx, x a la x, c a la menos x, que le voy a llamar a este numerito s de x. Y entonces puedo sustituir mañosamente aquí esos n factorial y ese n medios factorial por s de n y s de n medios. Y voy a pasar todo dividiendo del otro lado para que nos quede eso igual a 1. Entonces tendríamos que esto es 2 a la n beta n, que es el índice de poder de Van Schaaf, por s de n medios al cuadrado entre s de n, eso es igual a 1. ¿Sí? Nada más pasé todo del otro lado, pero ese 1 lo voy a escribir bonito como n factorial entre Sn, que ya vimos que cuando n es muy grande, son asintóticamente valen lo mismo, entre n entre 2 factorial entre s de n entre 2, todo eso al cuadrado. De nuevo, por la fórmula de Stirling, esto es un 1 y el cuadrado sigue siendo 1. Entonces ese es un 1 esencialmente. Entonces, como asintóticamente esto es 1, o sea, cuando n tiende a infinito, n es muy grande, esto se hace 1, entonces esto también se tiene que hacer 1. Y entonces lo que nos está diciendo es que este beta n, al ser dividido de tal manera que nos quede esta expresión, asintóticamente tiende a 1. O sea, cuando n es muy grande tiende a 1. Entonces, si lo expresamos como un cociente, beta n entre s de n entre 2 a la n por s de n entre 2 al cuadrado tiende a 1 cuando n se hace muy grande. Pero observemos que al sustituir en esta expresión de aquí abajo la fórmula de Stirling, tendríamos que esto es el 1 entre 2 a la n, ¿sí? Por el Sn, que es la raíz de 2πn, n a la n, a la menos n, entre el s de n medios, ¿sí? Que es 2π al cuadrado, que es 2πn entre 2 por n medios a la n, ahí quedaría n medios a la n entre 2 y luego al cuadrado, se matan, ¿no? Y lo mismo con e a la menos n medios al cuadrado, se matan los medios. Y entonces fíjense, el n entre n se mata, e a la menos n con e a la menos n se mata, este 2 a la n que está dividiendo, multiplicando y mata a este de acá. Y entonces, después de hacer un poquito de algebrita, bueno, no tan poquito, pero tampoco mucho, esto nos queda como 2 entre raíz de 2πn. Eso quiere decir que esencialmente cuando n es muy grande, este beta n es igual asintóticamente a 2 entre raíz de 2πn.